Sumamos a Santiago Llull, Santi, con temas importantes para esta jornada. Tema muy importante, el gobierno bajó el déficit 10% en lo que va de este año de cara a la meta que tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Metas que hay que establecer de cara al nuevo acuerdo y a lo que va a exigir el Fondo Monetario Internacional. Está claro que todos hablamos del déficit y de que es necesario tener controlado el déficit fiscal, pero por otro lado hay que ver qué es lo que pasa con ese ítem que preocupa a tantos, que es la devaluación o el pedido de tener un dólar más alto para ser más competitivo, para no tener tanta demanda de dólares en la economía argentina, pero esto obviamente también va a tocar otras variables. Sin duda. Vamos a hablar ahora con José Castillo. Él es economista, precandidato a legislador por el Frente de Izquierda en Cava, para analizar, José, en qué instancia está la negociación con el FMI. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, José. Bien, José, es un tema del que se Santiago? viene hablando mucho, ¿no?, en esta jornada, Santi. Sin duda. Sí, bueno, y vemos como semana a semana uno escucha los titulares y parecería que se repiten, ¿no? O sea, esta semana el equipo económico va a viajar a Washington y hacia el final de la semana estará cerrado el acuerdo. Esto lo venimos escuchando ya prácticamente desde hace 2 meses. Recordemos que cuando se empezó a conversar esto en abril, el tema era, bueno, obviamente van a entrar los fondos del FMI del mes de junio, va a haber anticipo de fondos de septiembre y hasta se hablaba de anticipos de fondos del mes de diciembre, después desaparecieron los de diciembre. Claro. Ya hoy prácticamente desaparecieron los de septiembre y en realidad hoy ya estamos discutiendo si va a ingresar lo que ya debía haber ingresado en junio, con un gobierno que está, vamos a decirlo así, al borde del default, ¿no? O sea, o se pagan los vencimientos del mes de julio, que aprovechando obviamente lo autorizado por el fondo se corrió hacia fin de mes, o bueno, ahí sí se entra objetivamente en un default técnico. Me parece que estamos ante una situación muy crítica porque, como bien se señalaba, la exigencia del Fondo Monetario Internacional ya no es simplemente el cumplimiento de las metas, que las metas, bueno, desde el punto de vista de la reducción del gasto se han cumplido, y se han cumplido con un ajuste muy fuerte sobre gasto social. Esto tenemos que decirlo, o sea, el rubro de pagos de deuda ha aumentado. Obviamente la meta de déficit no se pudo cumplir porque no se pudo cumplir por el lado de la recaudación, y que tiene que ver con todo lo que ya sabemos que viene desde el lado de la sequía. Ahora, la exigencia del fondo hoy en día claramente va por el lado de una devaluación, ¿no? Una devaluación del tipo de cambio oficial, que eso muy, muy fuertemente tendría un rebote sobre cualquier política de estabilización en términos inflacionarios. Por lo tanto, bueno, una vez más, ¿no? Dependemos, cualquier política de reactivación de la Argentina, mientras sigamos atados a los acuerdos con el fondo, depende de eso, ¿no? José, ¿cómo podemos explicar del lado de la izquierda? Muchos tratan de ver qué hay si no se le paga al fondo. Parece que es una zona muy oscura que nadie puede explicar. Desde la izquierda, ¿cuál es la intencionalidad de cancelar este acuerdo con el fondo y no volver a él, o caer en un default y ver qué pasa? ¿Qué puede pasar en un default con el Fondo Monetario Internacional? Mira, a esta altura nada peor de lo que está pasando ahora. O sea, recordá que cuando el acuerdo se firmó en abril del año pasado, lo que se decía en aquella discusión era que si no se firmaba el acuerdo con el fondo, iba a haber una inflación descomunal, el tipo de cambio iba a superar los 400 pesos y íbamos a entrar en una situación donde nos íbamos a quedar sin reservas. Bueno, se firmó el acuerdo con el fondo, bueno, y ahora ya tenemos el balance. El tipo de cambio saltó astronómicamente, la inflación a niveles indescriptibles, récord, y nos quedamos sin reservas, Hoy estamos viviendo prácticamente el swap con China, ¿no? Así que no solo el no pago y la ruptura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a nuestro juicio, es la única salida
de cortísimo plazo, sino que si no rompemos este acuerdo con el fondo y esta trampa que tiene que ver con la bola de nieve del endeudamiento externo, tenemos que preguntarnos cuál es el futuro. Porque supongamos que por alguna cuestión mágica se lograra algún acuerdo de cortísimo plazo. ¿Y qué pasa en diciembre de este año? Vamos a estar negociando los impagables vencimientos 2024 de deuda privada y después los impagables vencimientos 2025 con el Fondo Monetario. Vamos a volver, es como que la historia vuelve a repetirse, entraríamos otra vez en esa misma discusión de diciembre del 2019 de otro acuerdo con los acreedores privados y otro acuerdo con el Fondo Monetario, y así hacia el infinito, ¿no? O sea, no hay ninguna perspectiva de ninguna política de desarrollo, de crecimiento sostenible, ni hablemos de redistribución de la riqueza en la Argentina, si el centro de la política económica sigue atada a los pagos con el Fondo Monetario Internacional, que parecen ser el eje de la política macroeconómica argentina. Lo son objetivamente, ¿no? Sí, José, parecería que hay como profecías autocumplidas respecto a eso que vos señalabas muy bien de decir, si defaulteamos al fondo vamos a tener más inflación y un dólar más alto y expectativas diferentes. Y sin embargo, termina ocurriendo lo que se trata de evitar. Y esto pasa en muchos ámbitos de la economía, sobre todo, y de la política. ¿Es momento de hacer lo que hay que hacer en vez de lo que da miedo hacer? Yo creo que sí, porque vos fíjate, supongamos, vamos a plantear la hipótesis, bueno, los planteos de la izquierda de romper con el Fondo Monetario, dejar de pagar la deuda, son planteos locoides que no van. Bien, ¿y a dónde vamos? Vamos igual, en el mediano plazo, a un default y a una nueva reestructuración después de haber sumado algunos veces más de inflación, de crisis, de políticas que terminan siendo recesivas. Entonces, yo siempre digo, nosotros tenemos una experiencia relativamente cercana. Cuando la Argentina suspendió sus pagos de deuda en diciembre del año 2001, después tuvo años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, con lo que se llamó superávit gemelos. ¿Por qué había superávit fiscal en esos años? Porque no se estaba pagando la deuda externa. ¿Por qué había superávit de cuenta corriente? Porque no se estaban pagando los vencimientos de deuda. Entonces, la Argentina hubiera crecido y hubiera podido aprovechar en aquel momento la supersoja, etcétera, etcétera, y las tasas de crecimiento de esos años, si hubiera seguido pagando la deuda. Y ojo que, obviamente, yo tengo miles de críticas a muchas otras cosas que se hicieron increíblemente mal en esos años, ¿no? Pero el motivo central de la reactivación económica y del crecimiento económico que se dio en esos 4 o 5 años fue por eso. Cuando el actual gobierno, que ahora está terminando, en cambio, en 2019, después de hacer toda una serie de críticas correctas en general en cuanto a para qué se había usado la deuda tomada por el macrismo, los 45.000 millones de dólares, asumió como política económica central el acuerdo con los privados en plena pandemia, se firmó en agosto del 2020, y después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con discursos del tipo vamos a poder hacer un acuerdo progresista, cuando objetivamente los acuerdos con el fondo son muy claros, no hay acuerdos a 20 años, no hay acuerdo con tasas de interés particulares. Y bueno, terminó sucediendo lo que la realidad de los acuerdos con el Fondo Monetario marcan, son todos acuerdos de ajuste. La Argentina tiene que pagar 45.000 millones de dólares, o sea, no hay superávit comercial que permita juntar esa plata en 1, 2, 3 años. O sea, el planteo del pago de los vencimientos, no hablemos ni siquiera de la deuda en su conjunto, es totalmente, eso es efectivamente inviable, eso es efectivamente utópico. José, ¿te parece que era una Argentina que podía tener mucho más rigor la izquierda cuando los dos partidos tradicionales de alguna manera habían tenido experiencias negativas, como vos lo venís planteando, y surge una tercera fuerza diferente? ¿No era el momento de la izquierda? Mira, desde el punto de vista político, yo creo que sí.
Hoy tenemos un candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, que todo el mundo lo dice, es promercado, tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Independientemente de esta coyuntura, en el hipotético caso que gane, en el mes de diciembre va a plantear una reestructuración de acuerdo con el fondo. Del otro lado, tenés las fuerzas de Juntos por el Cambio. Ambos candidatos son pro mercado y ambos candidatos sostienen más o menos la misma política económica, independientemente de sus diferencias sobre cómo implementarlas en el terreno político. Y la ultraderecha, Javier Milei, el planteo libertario, también es un planteo pro mercado. La verdad que independientemente de cómo lo plantean, nosotros vemos que una política económica diferente, que arranque del no pago de la deuda, que arranque un recentramiento de otras características de la política económica. Nosotros decimos el no pago de la deuda y la ruptura con el fondo son la condición necesaria pero no suficiente para después poder volcar todos esos recursos efectivamente a un desarrollo interno, donde haya centro en salarios, en consumo. La verdad que esa postura solo lo está planteando la izquierda, ¿no? Obviamente estamos en un momento electoral y veremos después cómo se desarrolla, pero lo que vemos es tres fuerzas que en la política económica central, esto que estamos hablando ahora, que es qué hacer con el tema del endeudamiento externo, plantean exactamente lo mismo, ¿no? José, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.